Lectura del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Igualdad de Género. Lo anterior con base en lo establecido en los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, ciudadana presidenta. Adelante. Con fundamento en el artículo 94 bis del Reglamento General del Poder Legislativo, le solicito me permita leer una síntesis del dictamen que presentamos a la valoración de este pleno, toda vez que este se encuentra publicado completo en la Gaceta Parlamentaria. Adelante. Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas. Dictamen de la Comisión Legislativa de Igualdad de Género respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Zacatecas. A la Comisión de Igualdad de Género le fueron turnadas el día 14 y 16 de marzo del 2018 para su estudio y dictamen dos iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Zacatecas, presentadas por las diputadas Guadalupe Isadora Santibáñez Ríos y por la diputada María Guadalupe González Martínez, respectivamente. Vistos y estudiados que fueron los documentos aludidos a esta comisión dictaminadora, somete a la consideración del Pleno el siguiente dictamen. En la exposición de motivos de la primera de las iniciativas valoradas, se argumenta sobre el valor de las tecnologías de la información y comunicación, TIC. Sin embargo, advierten que también se ha convertido en una gran herramienta cuando se tienen fines ilícitos. Ello por la falta de regulación en el uso del Internet y las redes sociales. Esta situación se aprovecha para cometer conductas nocivas y lesivas de la dignidad humana y los derechos humanos. Uno de los nuevos delitos que se cometen con estas herramientas es el acoso cibernético, el cual es clasificado como un acto agresivo e intencionado, llevado a cabo de una manera repetida y constante a lo largo del tiempo, mediante el uso de formas de contacto electrónicas por parte de un grupo o de un individuo contra una víctima que no puede defenderse fácilmente. Se describe una tipología de 13 formas de violencia más recurrentes en Internet, señalando que todos estos actos generan en las víctimas miedo, desconcierto e inseguridad. Destacan una serie de cifras del INEGI para demostrar la necesidad de la reforma a la ley. Entre ellas, señalan que 9 millones de mujeres han vivido ciberacoso, siendo las más vulnerables quienes tienen entre 20 y 29 años, seguidas por las de 12 a 19. Y en el caso de los agresores, en un 86.3% son personas desconocidas para las víctimas. Y tomando como referencia la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de las tecnologías de la información en hogares 2016, se destacó que Zacatecas se encuentra entre las 10 primeras entidades que tienen mayor incidencia de ciberacoso en población de 12 años o más que vivió este tipo de ataques a través de una red social. Otro fenómeno importante de atenderse se refiere al llamado sexting, el cual comienza con el envío de contenidos de tipo sexualmente explícito mediante el uso de teléfonos móviles. Este tiene diversos supuestos para realizarse, siendo uno importante de atenderse de manera fundamental, como lo es la pornografía de venganza, que se da generalmente como ruptura de una relación afectiva
y o de pareja. Con estos hechos se vulnera el derecho a la privacidad y a la intimidad. Se menciona como un antecedente importante la reforma al Código Penal Federal, que tipifica los delitos de ciberacoso sexual y el acoso sexual de personas menores de 18 años de edad o de quienes no tengan capacidad para comprender el significado del hecho. Asimismo, se señala la aprobación que esta misma honorable legislatura aprobó en mayo del 2017, la reforma al artículo 233 bis del Código Penal de Zacatecas, para implementar como sanción de 5 meses a 3 años de prisión a quien a través de internet, teléfono móvil o cualquier tecnología de la información y comunicación contacte a un menor de edad con el propósito de obtener contenido sexual o pornográfico del menor, difundirlo, amenazar con hacerlo y o contactar un encuentro sexual con el mismo. Y se incrementará esta pena cuando el contacto se haga a través del engaño o la violencia física o moral, o bien cuando exista una relación de parentesco, trabajo o amistad entre la víctima y el imputado. Siendo el de las mujeres jóvenes un sector de alta vulnerabilidad, Zacatecas requiere ponerse a la vanguardia en la protección de la privacidad sexual como bien jurídico de las adolescentes y mujeres. Asimismo, con esta reforma se pretende coadyuvar a evitar delitos de alto impacto como las violaciones y feminicidios. La segunda de las iniciativas turnadas a la Comisión de Igualdad en su exposición de motivos incorpora el marco legal internacional y nacional sobre la igualdad entre mujeres y hombres, así como el marco regulatorio de combate a la violencia contra las mujeres por razones de género, siendo esta clasificada de manera cada vez más específica con la finalidad de identificarla y poder contrarrestarla de manera cada vez más eficiente. Fundamentada la necesidad de que existan diversos protocolos de atención y de actuación para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación, se establecen en diversos instrumentos como la Declaración Americana de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Belém do Pará, y la Convención para la eliminación de la discriminación contra la mujer, CEDAW. Cita que esta es la finalidad de que se haya emitido tanto la ley general como la local de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Reconoce y describe la enorme problemática que aún viven las mujeres, aun y cuando se han emitido estos marcos legales, por lo que es pertinente que en el cuerpo de estos instrumentos legales se establezca tanto la forma de coordinación entre autoridades de las diversas órdenes de gobierno y los tres poderes, así como nuevas alternativas para prevenir, atender, sancionar y erradicar las formas y modalidades previamente identificadas, como las que se propone en esta reforma que se establece. Todo ello con la finalidad de que el Estado mexicano asuma su responsabilidad de erradicar la violencia de género, la cual representa una de las violaciones más flagrantes de los derechos humanos, porque es el resultado de una discriminación estructural muy arraigada en la sociedad. Este flagelo impide que las mujeres podamos ejercer nuestros derechos y libertades en igualdad con los hombres y se deriva de las relaciones asimétricas de poder, afectando en los ámbitos familiar, comunitario y social. La iniciativa se centra en describir a la educación como una pieza nodal y de un valor inigualable en la búsqueda y planteamiento de alternativas a problemas tan graves como la violencia y la discriminación que se ejerce en contra de las mujeres por razones de género. Señala también que todos los instrumentos de protección contra la violencia de género que con el tiempo se han ido creando
han tratado de erradicar cualquier manifestación de violencia, incorporando ahora el reconocimiento de la denominada violencia obstétrica, la cual representa una forma específica de violación a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, incluyendo los derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la información, a la integridad, a la salud y a la autonomía reproductiva. Otra forma más de violencia que propone es la violencia digital, ya que se pretende combatir el hostigamiento, chantaje y la denostación hacia las mujeres que por medios digitales o electrónicos y de diversas herramientas tecnológicas e informáticas, ya que son prácticas que en buena medida pueden denigrar a la mujer. Una cuestión más que aborda es ampliar el glosario al integrar más definiciones a la ley para dotarla de mayor claridad conceptual en lo relativo a la perspectiva de género y al marco general de protección de las mujeres. Se fortalece en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia las atribuciones del sistema estatal para mejorar el resultado de sus acciones y racionalizar el uso de los recursos públicos. Asimismo, se sientan las bases de colaboración entre SEMujer, Secretaría de las Mujeres, y la Secretaría General de Gobierno para la implementación y vigilancia de una política integral con visión transversal de la perspectiva de género, a efecto de cumplir cabalmente con los objetivos que marca el programa estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. La propuesta legislativa también le otorga atribuciones a la Secretaría de Seguridad Pública para que esta dependencia garantice la seguridad e integridad de las mujeres zacatecanas, por la cual se establecen esquemas de colaboración con la Secretaría General de Gobierno y con la SEMujer para el diseño, aplicación y ejecución de las acciones de su competencia que están contenidas en el programa estatal. Asimismo, se pretenden lograr una mejor capacitación del personal de las diferentes instancias policiales para atender con perspectiva de género y de conformidad con los protocolos establecidos los casos de violencia contra las mujeres. Materia de las iniciativas. Reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Zacatecas. Valoración de las iniciativas. En virtud de la importancia de la iniciativa que se estudia, los legisladores que integramos esta comisión consideramos pertinente dividirla en los siguientes considerandos. Primero, competencia. La Comisión de Igualdad de Género es competente para estudiar la presente iniciativa y emitir el dictamen correspondiente de conformidad con el artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Segundo, violencia digital, ciberacoso. La comunicación en la actualidad es algo que ha avanzado mucho. Las nuevas tecnologías relacionadas con nuestro entorno está agilizando, optimizando y perfeccionando algunas actividades que realizamos en nuestro día a día. Además, como herramienta para el contacto humano, ha cambiado las formas de relación entre las personas. Incluso se ha propiciado la exposición de la vida personal en Internet y las redes sociales, pues se transmiten mensajes, imágenes, videos y todo tipo de documentos desde diferentes partes del mundo durante las 24 horas del día. La violencia de género digital se manifiesta principalmente a través de las siguientes prácticas que se deben combatir: ciberacoso y cibercontrol, ciberamenazas, ciberextorsión, ciberdifamación, hackear, ciberapología de la violencia y cibercaptación para tráfico legal de personas. Tercero, violencia obstétrica. Las ciencias de la salud comparten con el resto de las ciencias su propósito de control sobre los procesos naturales, si bien resultaría ingenuo no reconocer los innegables beneficios
que los avances en este campo han logrado conquistar. Las prácticas de rutina durante el momento del parto, aplicadas de forma sistemática, mecanicista y medicalizada, adquieren un carácter negativo que muchas veces deriva en situaciones de violencia para las mujeres. Se considerarán actos constitutivos de violencia obstétrica los ejecutados por el personal de salud consistentes en 1. No atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas. 2. Obligar a la mujer a parir en posición supina y con las piernas levantadas. 3. Obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre. 4. Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo. 5. Practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto natural. Razón suficiente para que esta comisión armonice lo establecido en las convenciones suscritas por el Estado mexicano para garantizar se eliminen todas las formas de violencia y discriminación hacia las mujeres, mediante la aplicación de políticas y reformas de índole legislativo, administrativo e institucional. Siendo materia de la iniciativa la inclusión de nuevas modalidades de violencia a la Ley de Acceso a las Mujeres, una vida libre de violencia, cuya finalidad primordial es establecer los mecanismos e instrumentos idóneos y eficaces para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el Estado, se fortalece el marco jurídico de defensa de los derechos humanos de las mujeres. Por lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género nos permitimos someter a la consideración del Pleno el siguiente dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Zacatecas. Se reforma el artículo 7 para incorporar la definición de los conceptos género, igualdad y perspectiva de género. El artículo 9 para reformar la definición de violencia sexual, agregando el concepto de ciberacoso y violaciones a la privacidad sexual. En cuanto al artículo 10, se incorpora la violencia digital y la violencia obstétrica como dos nuevas modalidades de la violencia, señalando en un nuevo artículo 10 bis la definición de la violencia digital y se agrega un artículo 15 bis para establecer con la puntualidad lo referente a la violencia obstétrica. Se reforma también el artículo 23, el cual señala el ámbito de competencia del sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en el Estado de Zacatecas, específicamente en el apartado B, que establece lo propio en materia de prevención, atención y erradicación. Se agrega una fracción más y se modifican las ya existentes para fortalecer la participación de las organizaciones sociales, instituciones académicas y privadas, especialistas en la materia, en las acciones de prevención, atención y erradicación de la violencia de género. Se reforma el artículo 36 que señala las atribuciones de la Secretaría General de Gobierno, asignándole ahora un papel de coadyuvante con la Secretaría de las Mujeres Zacatecanas en la implementación y vigilancia en la aplicación de la política integral con visión transversal de perspectiva de género, orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, a sentar las bases de la cooperación y coordinación entre autoridades y a establecer, realizar y supervisar los instrumentos y acciones en la materia. Asimismo, sentar las bases para publicar a través de diversos medios de comunicación los resultados del sistema estatal y del programa estatal. Se precisa también en el artículo 39 el cambio de la denominación de la Fiscalía General del Estado de Zacatecas en el apartado que señala las atribuciones de este órgano y su obligación de combatir la violencia de género a través de una política persecutoria e indagatoria del delito, orientada a la prevención y sanción efectiva de la violencia contra las mujeres.
Se agrega a la ley un artículo 39 bis para establecer las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública, las cuales se refiere al diseño conjunto con la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría General de Gobierno, la política integral para la prevención de delitos contra las mujeres en los ámbitos público y privado, la obligación de informar al sistema estatal sobre la ejecución de las acciones de su competencia contenidas en el programa estatal, la capacitación del personal para atender con perspectiva de género y utilizar los protocolos estandarizados, el canalizar a las víctimas para su atención en las instituciones adecuadas para ello y sobre la reeducación y reinserción social de las personas agresoras. Se reforma el artículo 40 que establece las atribuciones de la Secretaría de las Mujeres en el apartado A en materia de prevención y erradicación. Para promover la investigación científica y estudios sociológicos, psicológicos y de materias afines respecto a las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia social contra las mujeres, se evalúan las medidas de prevención, atención y erradicación de las instituciones encargadas de promover los derechos humanos de las mujeres en el Estado y municipios. Realizar acciones que promuevan la autonomía económica y el acceso al trabajo remunerado de las mujeres víctimas de la violencia. Se reforma el artículo 41 que señala las atribuciones de los servicios de salud de Zacatecas. Realizar investigaciones y establecer mecanismos para definir y medir la violencia obstétrica, el maltrato y los abusos en la atención materna, y para tal efecto deberá implementar un registro de datos e información que sirva para el diagnóstico integral y confiable sobre los casos de violencia obstétrica y morbilidad materna y remitirlo al Banco Estatal de Datos. Además de brindar por medio de los centros e instituciones a su cargo de manera integral e interdisciplinaria atención médica y psicológica con perspectivas de género a las víctimas y garantizar el cumplimiento e implementación de las normas oficiales vigentes en materia de violencia familiar y violencia contra las mujeres. Y establecer en todos los centros, unidades e instituciones a su cargo una base de datos sobre los casos atendidos, tramitados o canalizados, edad, número de mujeres, pacientes, víctimas de violencia, tipos y modalidades de la violencia, causas, daños y recursos erogados, la cual será proporcionada a las instituciones encargadas de realizar el diagnóstico estatal y demás investigaciones relativas y formará parte del Banco Estatal. Se reforma asimismo el artículo 44, el cual establece como atribuciones de la Secretaría de Educación y de las instituciones de educación básica, media superior y superior. Desarrollar la investigación multidisciplinaria encaminada a crear protocolos o modelos de prevención, detención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en los centros educativos, para la cual promoverá la realización de investigaciones científicas y estudios de campo que permitan diseñar las estrategias y las acciones puntuales para prevenir y erradicar la violencia de género en los centros educativos, así como implementar estrategias que estimulen las capacidades, habilidades y actitudes que permitan a las docentes y a los docentes desarrollar metodologías didácticas que fortalezcan la formación cívica del alumnado en la equidad de género y para la resolución no violenta de conflictos en su práctica educativa cotidiana. Elaborar un programa de servicio social especializado para dotar de recursos humanos a los refugios y centros de atención, protección y asistencia para las mujeres víctimas de violencia, así como a los centros reeducativos para personas agresoras. Y por último, con relación al artículo 57, el cual señala el procedimiento para la declaratoria de alerta de violencia, establece que la Secretaría de las Mujeres coordinará, evaluará y dará el seguimiento correspondiente a las acciones que deberán implementarse
en virtud a la declaratoria de alerta de violencia y deberá difundir bimestralmente los avances alcanzados para determinar si se han logrado los objetivos establecidos en ella. Así lo dictaminaron y firman las ciudadanas diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, diputada María Elena Ortega Cortés, diputada Leslie Yajaira Herrera Romero y su servidora, diputada Marta Montalvo de la Fuente. Es cuanto, ciudadana presidenta. Gracias, diputada.